Bien, muy buenos días estudiantes del tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Josimar Chirinos, estando un día más con ustedes, por supuesto, ¿no? Vamos a iniciar nuestra clase de geografía con muchos ánimos, con muchas ganas de querer seguir, por supuesto, aprendiendo acerca de este curso muy interesante, ¿no? Y bien, ¿cuál va a ser el tema que vamos a ver el día de hoy? El tema son los factores naturales de origen climático. Ok, vamos a entender cómo algunos factores naturales llegan a originar cambios en el clima, por así decirlo. Ahí tenemos una imagen referencial de lo que vamos a tratar el día de hoy también. Y no sin antes mencionar pues las recomendaciones de cada clase. Antes de continuar con la clase, asegúrate de estar en un espacio calmado, ¿no? De preferencia donde no haya mucho ruido. Recuerda mantener un volumen adecuado del equipo que usas para que esto te permita escuchar mejor la clase, ¿no? Sin interrupciones. Evita también realizar otras actividades mientras observas el video, ¿no? Debes concentrarte en lo que estás oyendo y en lo que estás mirando, o mejor dicho, observando. Recuerda también tomar apuntes de la clase para el examen, no para el SC, y anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría si en caso las hubiera. Bien chicos, entonces vamos a iniciar rápidamente con la siguiente premisa. ¿Qué nos dice acá esta imagen? Ah, ¿qué es eso? Nos dice este niño, ¿no? Sorprendido. Sinceramente no me agradan las imágenes que se ven últimamente en la televisión, nos dice. ¿Por qué? ¿Qué vemos en la pantalla izquierda? ¿Qué se logra observar? Vegetación, tala de árboles, desertificación. ¿Qué es lo que logramos observar? La desertificación, no, ¿verdad? Va a ser la sequía, va a ser una sequía, ¿no? Que pues se entiende por una ausencia de agua y ahora la vamos a ver mucho más a fondo. Y en la imagen, en la imagen de derecha o en la imagen del lado derecho, ¿qué vamos a poder observar? También sequía, desertificación. eh, ¿Qué vamos a poder observar acá? Vamos a observar lo que es la desertificación, ¿no? Cómo está, digamos, desapareciendo poco a poco las áreas verdes en ese espacio que también se observa en la televisión. Bien, entonces vamos a entender primero la sequía y la desertificación. ¿Qué nos dicen, no? Estos son factores naturales de origen climático. ¿Ok? Tenemos a la sequía y a la desertificación. Son factores que se van a dar justamente por el origen climático, ¿no? Un clima que hemos nosotros alterado, por así decirlo, gracias a nuestra contaminación, que hemos acelerado, hemos cambiado el ritmo en el cual iban estos tipos de clima y pues fue así como se dan otros factores naturales, ¿no? O otros eventos naturales, como cuáles, la sequía, que va a ser la ausencia de agua por tiempos prolongados. ¿Y a qué afecta? Afecta a las plantas, animales y por supuesto también al hombre, ¿no? Entre características tenemos que es la aridez de los suelos y puede ser de varios tipos, meteorológico, agrícola e hidrológico. ¿Cuál es la causa de estas sequías? Son la falta de lluvias y el excesivo uso del recurso hídrico, ¿no? Del recurso hídrico, es decir, de extraer pues la presencia de agua que haya en ese espacio, dejándolo ausente de agua, ¿no? Generando así una sequía. La solución para mejorar ello es observar los niveles de lluvia para la toma de decisiones. Debes también rotar cultivos para no dañar las tierras. Recordemos que también sus nutrientes y propiedades pues se gastan, ¿no? Y debemos darle un tiempo para que se regenere. Ahora, captación de agua producto de las lluvias. Así es, debemos tratar de captar agua en estas zonas donde suele haber sequía, también la construcción de acueductos, ¿por qué no? Y usar de forma racional el agua, por supuesto, ¿no? No desperdiciarlo. Y bien, por otro lado tenemos la desertificación, que va a ser el proceso donde el suelo fértil se va degradando, perdiendo su potencial productivo. En uno la sequía donde ya es la ausencia de agua y en otro donde va perdiendo su potencial productivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? Nos dice que es la destrucción de la vegetación,
hacia la erosión del suelo, es decir, el desgaste del suelo que se viene dando. También puede ser la ausencia de agua, muy similar en este caso a la sequía, y el ser humano por lo general acelera este proceso, ¿no?, de desertificación, de degradar y perder así su espacio. Entonces, ¿cuáles son las causas? El excesiva explotación de la tierra por el pastoreo, ¿ok? Recordemos que también los animales, eh, al pastearlos, como dicen algunos, ¿no?, al tenerlos, pues se alimentan de estos pastos naturales. Y el tener o generar esta actividad del pastoreo, pues puede generar así una reducción, ¿no?, una reducción fuerte de lo que es, pues, los tipos de hierbas, áreas verdes en general que pues son explotadas, ¿no? ¿Cuál es otra causa de la desertificación? Es la salinización. Otra causa va a ser la escasez del agua por tiempos prolongados, ¿no? La escasez del agua por tiempos prolongados. Luego de ahí, ¿cuáles serían las soluciones para esta desertificación? Pues practicar la reforestación, es decir, sembrar nuevos árboles, nuevas especies de plantas, ¿por qué no? Crear bioartificial, ¿no?, que es pues tratar de almacenar agua, ok, almacenar obviamente agua, tras haber ocurrido lluvias, etcétera, cosas, ¿no? Y otra solución sería desarrollar una conciencia de protección del planeta para tratar de no desertificar diferentes zonas, ¿no?, de no degradar el suelo fértil o productivo que tenemos en diferentes zonas de Perú. Ahora, la sequía y la desertificación, ¿no? Algunos antecedentes. Nos dice que la sequía y la desertificación son fenómenos climáticos que se dan por la ausencia de agua, en ambos casos también, y se dan de forma constante en determinadas regiones. Los efectos son más devastadores en climas áridos y semiáridos, ¿no? En el caso de la costa y sierra peruanas, las sequías son más severas que el promedio, ¿no? Son más severas que el promedio. Y ahora vamos a entender también un poco por qué. Pero antes de ello, unos antecedentes. Nos dice que en 1977 en Kenia se celebró la conferencia sobre la desertificación, mientras que en 1994 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, proclamó el 17 de junio como Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, ¿no? Es un problema muy importante que debemos abordar. Y en 1996 entra en vigencia la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, ¿no? Para la lucha contra la desertificación. Ok, bien. Viendo estos antecedentes, que no es algo nuevo, la lucha contra la desertificación y sequía es tan importante que desde ya se observa, o que se ha ido observando desde años anteriores. Entonces es algo que debemos también continuar para no preocupar o comprometer así más a nuestro planeta, ¿no? Y bien, ahora tenemos la sequía y desertificación en el Perú. Nos dice, ¿no? En el caso de la costa y sierra peruana, las sequías son más severas que el promedio, ¿no? Acá, en esta parte de la costa y la sierra peruana, son más severas que el promedio, es decir, mucho más fuertes que el promedio, ¿no? Y que en 1982 y 1984 afectó al sudeste del país, al sudeste, es decir, acá abajo el sur y el este está para acá atrás, al sudeste del país, donde los cultivos se secaron y los pastos pues desaparecieron, ¿no? ¿Por qué se secaron los cultivos? Por falta de agua, y los pastos también desaparecieron justamente por ello, ¿no? Según la OEA, se estima que las pérdidas por sequía fueron de unos 500 millones de dólares, carga demasiado pesada para los empobrecidos campesinos, ¿no? Entonces, eh, acá tenemos también que entre 1990 y 1992 hubo otra sequía, nos dice, en el cual los damnificados recibieron apoyo de organismos internacionales más que todo, ¿no? Bien, entonces vamos entendiendo un poco que la desertificación y la sequía son temas que sí o sí debemos abordar, ¿no? Bien, entonces parte de ello, parte de este origen, vamos a ver un fenómeno, ¿no? Un fenómeno natural, en este caso el fenómeno del niño. Sé que a muchos de ustedes ya han escuchado, ¿no?, acerca de ello, y nos dice que es un fenómeno que se manifiesta con
lluvias inusuales, inundaciones y huaicos, ¿no? Así es, huaicos. Entonces, eh, el fenómeno del niño va a causar grandes, pues, consecuencias en los cultivos y en las diferentes cosas que uno, pues, busca, obviamente, desarrollar. Ahora, dentro del fenómeno del niño también hay indicadores del fenómeno mismo, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, el ENSO o el índice de oscilación del sur, que es la diferencia de presión atmosférica entre Darwin, es decir, es Australia y Tahití, ¿no? Nos dice que también se puede observar un indicador de anormalidad de la temperatura del mar, ¿no? Que cuando el fenómeno es severo puede aumentar entre 6 grados centígrados y 0 grados centígrados por encima del promedio, el cual eh, se trataba de mantener, ¿no? Luego recuerda que también hay una intensidad normal de las lluvias, pero estas se presentan cuando el niño ya está en pleno desarrollo en el Perú, es decir, ya no se puede hacer mucho más una vez que ya empiecen las fuertes lluvias, ¿no? ¿Y cómo es que se da pues este año la corriente del niño? Digamos que se da una vez en cada 2 o 7 años y por ejemplo un año normal, como vemos acá arriba, perdón, un año normal como vemos acá, se da normalmente por este lado del Océano Pacífico, los aires o bueno los vientos vienen por esta zona, golpean aquí o chocan en Perú y regresan, ¿no? Calentando esta zona, pero no, ¿cómo es cuando hay un fenómeno del niño? Es todo, digamos, diferente, ¿no? Viene por este lado, acá está el Perú, digamos, choca en sus costas, pero en vez de regresar a la zona ecuatorial, lo que hace es justamente irse, ¿no? Irse y poder así abrir, digamos, un poco cada uno su camino, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que va quedando más claro el hecho de lo que es un fenómeno del niño, ¿no? Bien, entonces luego tenemos las pérdidas causadas por el fenómeno del niño. En 1982 y 1983 afectó al sudeste del Perú y las regiones de Piura y Tumbes, ¿no? En la región fronteriza con Bolivia ocurrió una severa sequía que hizo perder también cosechas enteras y produjo, por supuesto, muerte de ganado, que son los que se alimentan de las cosechas, ¿no? Luego nos dice que las pérdidas directas fueron de 2.060 millones de dólares y el impacto sobre la economía nacional fue desastroso. Entonces, el niño y sus secuelas hicieron que en 1983 el Producto Bruto Interno descienda, ¿no? Descienda y no sea algo favorable. Luego de ahí tenemos también a 1998 y 1999, que son también, digamos, pérdidas causadas donde no va a decir que las lluvias severas avanzaron hasta el departamento de Lambayeque, ¿ok? No, ¿qué más? Llovió intensamente en lugares inesperados como Ica, Oxapampa y Uyón, donde causó también severas inundaciones, ¿no? Y los daños materiales tuvieron mayor incidencia en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, y las pérdidas llegaron a 2.000 millones de dólares, ¿no? Incluyendo la destrucción de 30.000 viviendas de adobe después de que quedaron sumergidos varios días bajo el agua, ¿no? Debemos entender que a pesar de que se trata de un tsunami, pues este fenómeno del niño nos da resultados muy similares, ¿no? Nos deja eh, ahí una especie de preocupación, ¿no? Por así decirlo. Bien, entonces las lluvias ácidas nos dice que no es lluvia sana, es lluvia ácida, y esta se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno, ¿no? Y el dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo. Entonces, en interacción con el vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la Tierra, acompañando las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida, ¿no? Entonces, eh, vamos a entender que estas lluvias ácidas son, digamos, las precipitaciones, ¿no? Las caídas de agua, pero que van a tener sustancias químicas, ¿no? Acá vamos a entenderlo un poco más. Por ejemplo, en esta parte acá hay emisiones de vehículos, emisiones también de, digamos, de industrias, de empresas, que todos estos gases de efecto invernadero, por así decirlo, se va a centrar, ¿no? Y se va a colocar en esta zona acá. Se convierte en ácido sulfúrico y en ácido nítrico. Ambos se convierten en ácido, ¿no?
Y luego nos dice que la lluvia ácida o las gotitas sulfúrico, de ácido sulfúrico y de ácido nítrico están disueltas y se van disueltas, mejor dicho, en agua de lluvia o nieve, ¿no? ¿Y esto qué forma? Esta lluvia ácida en forma de depósito de ácidos, corre por la superficie, es decir, no puede adentrarse o sumergirse a la capa del subsuelo donde hay vegetación y también aparte la acidificación del lago, ¿no? Ya que pues es un lago estengoso que se convertiría con agua ácida, ¿no? Bien, entonces eso sería todo por hoy. Ahí tenemos la tarea domiciliaria en la página 124, responder la pregunta del 1 al 5 y muchas gracias por su atención chicos, ya estamos viéndonos pronto nuevamente, así que ya saben, cuídense en casita y vamos a anotar, a responder todas las preguntas que podamos tener referente al curso, ¿ok? Cuídense, hasta pronto.